refiero lo que es en forma general, ¿no es cierto? Pero en este caso nos vamos a enfocar en lo que es corazón, nos vamos a enfocar. ¿Ya? Entonces, igual, vamos a hacer la anamnesis. En la anamnesis, nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que ver lo que es el perfil del paciente, ¿no? ¿Cuáles son sus hábitos personales? Siempre, ¿no? ¿Cómo en ese momento que usted está valorando, cómo está su estado emocional? Porque cuando son pacientes cardíacos o son pacientes, por ejemplo, hipertensos, si usted le da una noticia, el paciente, su presión se eleva rápido. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ver, ¿no es cierto? Por eso se dice, aunque no sea cardíaco, antes de controlar la presión arterial, el paciente tiene que estar lo más tranquilo posible, ¿no es cierto? Entonces, acá tenemos que ver, ¿no? ¿Qué es lo que piensa? ¿Cuál es su percepción de la enfermedad? ¿Y qué es lo que piensa de acá en futuro? Si nosotros nos dicen que tenemos algo, nos desesperamos, imagínense los pacientes, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos que ver la historia familiar, ¿no? Si alguno de sus familiares tiene alguna patología coronaria, como arteriopatía, un infarto de miocardio, si son hipertensos, o han tenido o han presentado accidente cerebrovascular, o tal vez tienen diabetes, o tal vez tienen trastorno de los lípidos, ¿no? Que son muy gorditos. Entonces, todo eso nosotros tenemos que valorar en nuestros pacientes. ¿Ya? Además, ¿no? Hay que ver si este paciente le han hecho otro tipo de estudios, ¿no? Relacionados al corazón, como por ejemplo una cateterización hemodinámica, ultrasonido, un electrocardiograma o pruebas de esfuerzo. Entonces, todo eso nosotros tenemos que averiguar con el paciente, ¿no? Y hay que ver también lo que es la historia médica que tiene el paciente, qué ha pasado cuando estaba en la infancia, en el adulto, alergias, si la han operado, ¿no? El uso actual de medicación en ese momento, qué está recibiendo, tal vez está recibiendo fármacos digitálicos como la digoxina, o está utilizando diuréticos, o está con el potasio, qué tal si el potasio está ingresando en mayor en porcentaje o en lo que es las dosis elevadas, o está recibiendo fármacos antiarrítmicos, ¿no es cierto? Nitratos, antihipertensivos o anticoagulantes. Entonces, ahora, por ejemplo, terminamos esto, yo le voy a decir al auxiliar que vaya preparando todo lo que son los fármacos cardiológicos. Así que ustedes lo más importante ya han visto de los fármacos respiratorios, ¿no? Como es el salbutamol, lo mismo le voy a decir que vaya preparando, ¿no es cierto? Entonces aquí vemos lo que son los diuréticos, potasio, antiarrítmicos, nitratos, antihipertensores o anticoagulantes, ¿no? Entonces todo eso va a afectar. Es importante también ver lo que son los antecedentes personales y familiares. Hay que ver cuáles son los hábitos personales, si ha tenido un cambio reciente, eh, algo, ¿no? Una noticia, alguna pérdida, ¿no? También tenemos que valorar lo que son los factores de riesgo. El sexo, ¿no? Se dice que el sexo varón tiene mayor porcentaje de adquirir enfermedades cardiovasculares que la mujer. ¿Por qué la mujer? Por el ciclo menstrual. Pero cuando ingresa en el estado premenopausia, los indicadores son igual a igual, ¿no es cierto? La edad, a mayor edad, mayor patologías. Yo les aclaro, nuestro organismo es degenerativo, entonces va envejeciendo, pues. Entonces, por lo tanto, pues yo les decía, si antes, por ejemplo, a mí me gustaba subir caminando hasta 5 pisos, 7 pisos, ahora no, espero ascensor. ¿Por qué? Porque ya no tengo esa capacidad. ¿Por qué? Porque mi organismo es degenerativo, nos cansamos. La historia familiar también, el consumo de tabaco por la nicotina. Eso acelera el proceso arteriosclerótico también. ¿Qué significa? Eh, eh, Esos vasitos están llenos de grasas y si sigo yo fumando, entonces va a acelerar, ¿no es cierto? Que eso, pues, ¿no? Por eso dice, acelera el proceso arteriosclerótico. Uno
los pacientes con hipertensión, pacientes que tienen diabetes mellitus, la obesidad, el colesterol, el sedentarismo, el no hacer ejercicio y lo que es la menopausia también, ¿no? Entonces, que son unos factores de riesgos para que los pacientes puedan tener enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, el colesterol, el sedentarismo. Todos nosotros tendríamos que caminar mínimamente de 40 a 45 minutos a diario tenemos que caminar. Y la menopausia, les decía, ¿por qué? ¿No es cierto? Y les decía, cuando nosotros ingresamos las mujeres en menopausia ya tenemos el mismo porcentaje de adquirir lo que son este tipo de patologías, ¿no? Entonces, cardiovasculares, lógicamente, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros cumplamos, ¿no? Que nuestra alimentación sea saludable, no estresarnos mucho, porque el colesterol sube, los triglicéridos se elevan cuando una persona se estresa mucho. En ese entendido, nosotros hablamos de los síntomas cardiovasculares. No, como ustedes han visto cuáles son los síntomas respiratorios. Acá también tenemos los síntomas cardiovasculares. Entonces, los síntomas cardiovasculares, pues van a ir relacionados. ¿No ve que los pacientes presentan enfermedades cardiovasculares? Están relacionados con arritmias y problemas de conducción. ¿A qué se refiere? Al sistema de conducción del corazón. Y ustedes se recuerdan dónde inicia el latido cardíaco y con qué onda está representado el inicio de la conducción cardíaca, jóvenes. ¿Con qué? Les escucho. Camila, Alanoca. ¿Dónde inicia el latido cardíaco? Porque estamos hablando del sistema de conducción. Camila no está. Entonces, Candia Aruquipa. Sí, dice que estoy. Camila, lo que te dije, ¿dónde inicia el latido cardíaco y con qué onda está representada? Sobre las... Nada. Claudia Otazo. Nada, Claudia. Cristina Larico. ¿Dónde inicia el latido cardíaco y con qué onda está representado? ¿Cómo es? Evelyn Celada. Licenciada, ¿me escucha? Te escucho, Marta. Listen, buenas noches. El latido cardíaco comienza con un impulso originado en el nódulo sinusal y este es representado generalmente por la onda P. Exacto, Marta, ¿no ve? Entonces, mañana que vamos a estar en la clase presencial, me haces recuerdo, por favor, para que te registre en mi lista. A ver. Ya. Está bien, licenciada, muchas gracias. Y ahora mira, vamos a volver a explicar lo que su compañera ha mencionado. Eso nosotros la anterior hemos visto y hemos vuelto a repetir. Fíjense, este es el ciclo cardíaco, ¿no ve? Entonces, esta es la onda P y esto está representado, ¿no es cierto?, lo que es
el inicio del latido cardíaco. Entonces, hablamos de la onda P, que es una despolarización auricular. Ahora, retrocedamos un poco más. Ahí está la función del corazón. Hemos dicho que el corazón, si ustedes esta parte no se entiende bien, difícilmente se nos va a complicar entender lo que son los ritmos cardíacos. Entonces, por lo tanto, hay que entenderlo muy bien. Hemos dicho que el sistema de conducción de nuestro corazón es eléctrico. Por eso cuando hace paro, ¿no es cierto? Deja de latir. Nosotros, ¿por qué utilizamos electricidad? ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a que funcione nuevamente, que lata. Entonces, el sistema de conducción, ¿no es cierto? Fíjense, todo esto es lo que envuelve el corazón. Ese es el sistema de conducción. ¿Por qué? Porque el músculo cardíaco es autónomo, ¿no es cierto? Y funciona a un ritmo determinado, de acuerdo a las necesidades. O sea, tiene esa capacidad de adaptarse. En ese entendido, hablábamos del nodo sinoauricular, que es este. El nodo sinoauricular, ese es el marcapaso natural, donde se originan los latidos cardíacos, es lo que les decía. ¿Dónde se origina el latido cardíaco? En el nodo sinoauricular. ¿Ya? Y es este. Entonces, ¿cómo inicia aquí el latido cardíaco? Y este está representado por la onda P. Este es el inicio, pues hemos dicho, de la activación eléctrica del corazón. Y esa activación eléctrica del corazón está representado con la onda P. Entonces, ¿qué significa? Para decir que el ritmo está normal, siempre tiene que ser conducido por la onda P. Cuando ya no hay la onda P o esto está muy largo, ya estamos hablando de que no es un ritmo sinusal, no es un ritmo que sea rítmico, ¿no? Entonces, por eso hemos dicho, acá tenemos lo que es la despolarización y la repolarización. Entonces, ¿por qué hemos dicho que hablamos de despolarización? Ah, ¿no es cierto? O nos hace referencia al cambio de polaridad, porque mira, fíjense, va recto, está ahí, inicia la activación eléctrica y ha cambiado de polaridad. Entonces, estamos hablando que hay una activación eléctrica que es representada por una despolarización auricular, es representada por la onda P. Luego hablamos de la despolarización ventricular, porque tenemos aurículas y tenemos ventrículos. Entonces, las aurículas están representadas por la onda P y la despolarización ventricular está representado por el complejo QRS. Y la repolarización que habla de reposo está representado por la onda T. Ese es un ritmo cardíaco normal, normal. Pues eso no pueden olvidarse, ¿no es cierto? Entonces, por eso nosotros hemos visto, aquí pueden ver los diferentes tonos que tenemos, ¿no es cierto? Y por eso vemos loop, dup, loop, dup, loop, dup, ¿no? Entonces, vamos a ir más adelante, ¿no? Ver los diferentes ruidos cardíacos y las alteraciones que también tiene cada uno de ellos. Ahora sí está claro, jóvenes señoritas, porque eso tiene que quedar clarísimo. Ya. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Dudas? Lice, no sé si puede volver a repetir uno más, por favor. Ya, a ver, hemos dicho que es el sistema de conducción, ¿no ve? Hemos dicho que el corazón es eléctrico, por lo tanto tiene esa funcionalidad. Entonces, ¿dónde inicia el latido cardíaco? En el nodo sinoauricular. ¿Y eso dónde está ubicado? En la aurícula. Entonces, por lo tanto, inicia la activación eléctrica con la onda P. Esa es la activación eléctrica. Y esto decimos que es una despolarización auricular. ¿Por qué es despolarización? Porque cambia de polaridad y se activa. Entonces es positivo, ¿no es cierto? Y la despolarización ventricular está representada por el complejo Q
RS, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar claro, jóvenes y señoritas. Ya, ahora sí está claro o dudas, jóvenes señoritas. Está claro, Licen. Ya, ahora sí, vamos a continuar. Ya, bueno. Entonces, por eso les decía, tienen que estar atentos a las alteraciones que nosotros vamos a ver.
Ya, ahora sí. Entonces, como les decía, tenemos que ver si los pacientes, por ejemplo, presentan con arritmias cardíacas o problemas de conducción. ¿Qué quiere decir? Que puede haber alguna falla en el sistema de conducción o puede ser defectos estructurales o infecciones, inflamaciones a nivel del corazón o alguna complicación de las enfermedades cardiovasculares, ¿no ve? Como por ejemplo el insuficiencia cardíaca o un shock cardiogénico. Entonces, por lo tanto, cuando los pacientes padecen algún síntoma, pues la atención tiene que ser rápida. Es por lo tanto, el personal de enfermería tiene que reconocer de manera inmediata lo que son las alteraciones, ¿no es cierto? Una arritmia tiene que reconocer rápido. Pues nos dice, si este paciente cardíaco recibe una atención rápida y oportuna, podemos salvar la vida del paciente. Por lo tanto, los síntomas cardiovasculares, ¿cuáles son? ¿No es cierto? Como hemos visto los síntomas, los signos. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice? Podemos tener dolor torácico, va a tener el paciente. Eso es un signo, es un síntoma cardiovascular. Disnea y edema, ¿no es cierto? Y aumento de peso también. Y generalmente eso se presenta en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. Puede ser las palpitaciones, que estaríamos hablando de arritmias por isquemia, estrés o desequilibrio hidroelectrolítico. Fatiga, agotamiento, trastornos cardiovasculares, mareo, síncope o trastornos cerebrovasculares también. Primero está el dolor precordial, lo que nos decía, ¿no? El dolor torácico o dolor precordial, que es una sensación, ¿no es cierto?, de tipo opresiva que presenta. ¿Y por qué hay eso? ¿Por qué? Porque hay un desbalance entre la oferta y el consumo de oxígeno, que generalmente esto es provocado por una isquemia. ¿Por qué isquemia? Porque no hay una buena oxigenación. Entonces, el paciente, ¿qué siente? Es como si algo le estuviese aplastándolo, es doloroso, ¿no es cierto? Por eso muchas personas pueden confundir el dolor precordial con problemas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque puede o no ser irradiado. Si se irradia, afecta al miembro, al lado izquierdo, al cuello, a la espalda o la parte del tórax. ¿Ya? Entonces, acá nosotros podemos ver que dolor torácico puede ver por muchas causas, ¿no? Pero ¿cuáles son? Por ejemplo, puede haber un dolor torácico por un infarto agudo de miocardio. Puede haber un dolor torácico por angina, ¿no? Pero la aparición es brusca, dura unos minutos, es opresivo, ¿no? Y con reposo va a mejorar. Puede haber un dolor torácico por aneurisma de la aorta. Puede haber un dolor torácico por una pericarditis. Puede haber un dolor torácico cuando el paciente tiene neumotórax o cuando hay una embolia pulmonar o cuando hay un hernia de hiato o cuando hay una colecistitis igual o cuando el paciente se pone ansiosa, igual puede haber un dolor torácico. O cuando el paciente está cursando por una pancreatitis, igual puede haber un dolor torácico, ¿no? Entonces ahí tenemos un cuadrito donde especifica por qué o en qué casos se presenta un dolor torácico. Palpitaciones, que también van a estar presentes, ¿no? Que es uno de los síntomas cardiovasculares. ¿Qué son las palpitaciones? Es similar cuando hay un retumbo, ¿no? Una vibración. Es como, por ejemplo, nosotros ahorita nos damos una vuelta al manzano, llego aquí cansada y mi corazón siento que late muy fuerte y se va a salir. Pero de los pacientes que tienen problemas cardíacos, apenas hacen un esfuerzo, caminan unos cuantos pasos, alzan cosas pesadas, su corazón empieza a latir rápido, ¿no? Entonces, por eso a eso se lo denomina palpitaciones, cuando uno siente que su corazón está latiendo. ¿Ya? Disnea, que es otro síntoma.
Disnea significa aumento de trabajo respiratorio, ¿no? El paciente siente esa sensación que le falta aire. Entonces tenemos disnea respiratoria y disnea cardíaca. En disnea respiratoria hablamos de que el paciente tiene empieza a hacer esfuerzo, por lo tanto aumentan las demandas de necesidad metabólica, por lo tanto empieza ya la dificultad. Puede ser alteraciones en forma del tórax, signos de dificultad respiratoria, una cianosis central que puede mejorar con la administración de oxígeno, ¿no? O puede presentar alguna alteración cuando no hay una oxigenación, por lo tanto ya se ve una cianosis perioral, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando hay una disnea cardíaca? ¿No? Que esto va de manera progresiva. Por eso hablábamos disneas de pequeños, medianos y grandes esfuerzos, ¿no? Porque esto va a iniciar con la actividad. O puede ver palpitaciones, ¿no? Puede estar también presentes cuando hay una patomegalia, o pacientes que tienen edema o mala tolerancia cuando están en posición de cúbito, ¿ya? Los tipos de disnea que ya hemos visto, porque está presente. Entonces, hay disnea de esfuerzo, que es a pequeños, medianos y grandes esfuerzos. Hay disnea de decúbito, disnea de paroxística y disnea en reposo también. Otro signo que puede estar presente son los mareos y síncope. Los mareos, ¿a qué nos refiere? Y el síncope, ¿no? Que el cerebro no está recibiendo una buena oxigenación. Puede ser a los defectos de una irrigación que no es adecuada. ¿Por qué? Porque el flujo va a depender del volumen minuto cardíaco, cuánto estás recibiendo. Y cuando esto disminuye, pues como resultado, ¿no es cierto?, de la frecuencia cardíaca y la descarga sistólica. ¿Qué significa? Que el corazón no tiene la capacidad necesaria para mandar sangre a todas las partes distales de mi organismo. Uno de ellos es el cerebro, entonces estás recibiendo en mínima cantidad. O una impresión de pronto puede ocasionar también eso. Entonces, ¿qué nos dice? El gasto cardíaco es igual a frecuencia cardíaca y volumen de eyección. De eso va a depender lo que es la hipoperfusión cerebral. ¿Qué quiere decir? Si el corazón, a ver, tengo el dibujo aquí, si el corazón no tiene esa capacidad, ¿no ve? Cuando nosotros hemos visto anatomía, hemos dicho, mientras más se llene el corazón, ¿no es cierto?, de sangre, mayor fuerza va a tener para mandar sangre hacia todas las partes distales de nuestro corazón. Entonces, si no se llena bien, también no va a llegar sangre suficiente. Ahora puede haber muchos factores. Uno, tal vez la volemia está disminuido, o puede ser tal vez está sangrando el paciente. Entonces pueden ser muchas las causas, ¿no?, que hace eso. También, por eso hablamos de una hipoperfusión cerebral. Ahora, esta hipoperfusión cerebral puede ser de forma súbita, que van a durar muy poco y el paciente se recupera rápido. Cuando hay una hipoperfusión, no recibe de manera adecuada oxígeno, se lo considera un síncope, ¿ya? Hablamos también de la fatigabilidad. La fatigabilidad generalmente es porque hay disminución del volumen minuto cardíaco. ¿Qué significa? Que acá van a ser, como está tan fatigado, los más afectados son el corazón, el cerebro, los riñones, ¿no? Ha habido ya una reducción del tejido muscular esquelético. Por lo tanto, tiene que ver esta fatigabilidad con la actividad física. Entonces, eso aumenta cuando el paciente se está con bastante actividad, entonces las demandas metabólicas también aumentan. Este va a estar caracterizado porque el paciente, ¿qué siente? Se siente cansado, está fatigado, está irritable, está desanimado. Entonces, fácilmente nosotros nos podemos dar cuenta. En la valoración
¿no es cierto? Nosotros como enfermería, aparte de lo que acabamos de mencionar, pues siempre tenemos que cumplir con la exploración física. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a auscultar a nuestro paciente. ¿No es cierto? Hay que auscultar, hay que inspeccionar, hay que ver la parte de percusión y hay que ver la parte de la palpación. Entonces, por lo tanto, de acuerdo a lo que nos hemos preguntado en la anamnesis, nos va a decir, me duele este lugar, entonces vamos a ir auscultando a nuestro paciente. Primero, vamos a hacer lo que es la inspección, ¿no es cierto? Tengo que ver todo de forma general. Y además tengo que ver si hay una cianosis y con qué voy a valorar sus lechos unguiales. Tengo que examinar lo que son las extremidades, tengo que ver si hay una disfunción venosa yugular, tengo que medir la presión venosa central, ¿no es cierto? Entonces todo eso yo voy a ir verificando. Es importante también ver el aspecto general. Nosotros como personal de enfermería tenemos que ver si el paciente está preocupado, no está preocupado, cómo está. Porque eso es un factor que puede afectar que el paciente pues esté arrítmico, tal vez tiene una preocupación, ¿no es cierto? Nosotros todo eso nosotros tenemos que ver en nuestros pacientes. Vamos a ver, decíamos lo que es, hay que observar la piel y los lechos unguiales. Entonces aquí vamos a ver si es una cianosis. Por les decía, tanto de respiratorio y cardíaco, la parte de la sintomatología se parece. Ahí tenemos lo que es la parte, una cianosis central, periférica, pero aquí vamos a ver lo que es la palidez más. Una central, hemos dicho que generalmente está presente en pacientes con enfermedad pulmonar. Por lo tanto, acá vamos a ver los lechos unguiales, ¿cierto? Los lechos unguiales, la lengua, se van a ver cianóticos, ¿no? Porque hay una reducción en la saturación de oxígenos, por lo tanto, nosotros podemos valorar. En la parte de cianosis periférica, también hay una cianosis perioral, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque hay una reducción del flujo sanguíneo, pero acá, como es periférico, ya decíamos, puede haber una cianosis hasta porque está haciendo frío. Entonces el lóbulo de la oreja, los labios, que son los periorales, las extremidades distales, se pueden ver cianóticos, ¿no? Pero es más periférico. En la palidez, ¿no? Porque el paciente está pálido, generalmente sucede porque hay una vasoconstricción. Entonces, ¿qué significa? Ha habido una disminución de oxihemoglobina y por lo tanto el paciente está con una palidez generalizada. Es importante valorar al paciente si realmente es de tez blanca, ¿no? Ahora, ¿qué cosas ocasionan vasoconstricción? Una persona puede presentar vasoconstricción porque está ansiosa o porque se está exponiendo al frío, ¿no? Lo más importante acá, ¿qué es lo que nos tiene que preocupar? Que el paciente está pálido, puede ser por la anemia o puede ser por un shock hipovolémico. ¿Por qué? Porque está sangrando. Entonces está perdiendo la cantidad de volemia. Entonces, por lo tanto, se va a evidenciar, ¿no es cierto?, que el paciente está con piel y mucosas pueden estar pálidas, ¿no? Entonces, por eso se habla de palidez. Ahí tenemos una cianosis central y una cianosis periférica que nosotros podemos ver. En las extremidades superiores e inferiores nosotros vamos a valorar igual. Y uno de ellos podría ser el color de los lechos unguiales. Por ejemplo, en caso de una trombosis venosa, el color de las extremidades puede ser grisáceo. ¿No es cierto? Usted se fija en sus uñitas, es rosadito. Pero si tiene un color grisáceo, estaríamos hablando que tal vez esté cursando por una trombosis venosa. También es importante valorar, ¿no?, lo que son el abombamiento de los lechos unguiales. En caso de una insuficiencia arterial,
¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, podemos valorar también miembros superiores como miembros inferiores, ¿no? Vamos a valorar igual, ¿no? Ahora, es importante también ver lo que es la tonalidad, el color de la piel. El color de la piel, ¿no es cierto? Lo que es, si nos exponemos al sol, al viento, la piel está seca, pues eso también mucho hace referencia a la edad del paciente. El estado de la piel, tenemos que ver si están turgentes, cómo está la temperatura, ¿no? Por eso nos dice, la piel refleja la edad del paciente. Cuando uno se cuida, bastante aparenta de ser de menor edad. Vamos a ver también lo que es la distribución del vello, que eso también es importante. ¿Por qué? No, tenemos vellitos. Las personas que no tienen o que tienen muy poco o está ausente, ¿no es cierto?, en miembros inferiores significa que tiene una enfermedad arterial periférica, porque esos vellitos necesitan irrigación, ¿no? Por eso. Hay que ver la presencia de edemas, ¿no? Tenemos que detectar lo que son los signos de distinción, lo que es yugular. Presencia de varicosidad es igual, vamos a valorar si hay presencia de varices o no hay. Siempre nosotros vamos a hacer una comparación de circunferencias. Hay que valorar lo que es la pantorrilla, el músculo, por ahí el paciente está edematizado, pero para ver qué tal si simplemente se ha golpeado y no está edematizado. Puede ser edematizado por el golpe. Entonces, todo eso nosotros tenemos que valorar, ¿no? A nuestros pacientes, ¿no? Pues nos dice que nosotros nunca tenemos que olvidarnos de esto. Dice, importante recordar. La pérdida del vello, las uñas quebradizas, porque a veces rompen nomás las uñitas, piel seca o con escamas, cambios en el color de la piel, ustedes han debido ver, ¿no? De pronto era un tez blanca y después han aparecido morenitos, ¿no? O porque hay aparición de ulceraciones, nos está indicando que hay una reducción crónica del suministro de oxígeno y nutrientes en la piel. Entonces, por eso el paciente cambia de color, por eso no hay vellitos, por eso las uñas son quebradizas, ¿no? Entonces, puede que este paciente esté cursando, ¿no? Porque no hay una buena irrigación, no hay una buena irrigación, no hay nutrientes en la piel. Entonces, es importante que nosotros, bueno, completemos más estudios y definamos aquello, ¿no? Pues nos dice, en ese caso estaríamos hablando de una insuficiencia arterial y venosa estaríamos hablando, ¿no? Entonces, por eso es importante que nosotros tenemos que valorar al paciente. Entonces, todo eso nos tiene que siempre llamarnos la atención. En la distensión yugular, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Se puede hacer los cálculos. Cuando hay pacientes cardíacos, normalmente hay una ingurgitación yugular. Hay una ingurgitación yugular, ¿no? Normalmente, si ahorita ustedes se tocan, no hay nada, pero si van a haber pacientes cardíacos y esto se ve así elevado. A veces es imposible su valoración cuando el cuello es muy corto, porque no vamos a poder valorar. Por lo tanto, ¿no es cierto? Nosotros vamos a valorar en la vena interna derecha, donde nosotros podemos ver y hacer una presión, y ahí se puede comprimir más y ahí se dilata más. La vena yugular anterior está ubicado, nos dicen, a nivel del músculo esternocleidomastoideo, aparece cuando se hace presión, pero a veces sin hacer, aparece nomás. Generalmente esto ocurre cuando hay una insuficiencia de la parte derecha del corazón, ¿no? Cuando hay una insuficiencia de la parte derecha del corazón, ¿no? Entonces ahí podemos ver. ¿Cómo se puede nosotros, cómo vamos a medir con cuánto está
¿no? Entonces, fíjense ahí en la imagen, su ingurgitación yugular, porque es paciente cardíaco, ¿no? Entonces, el paciente tiene que estar acostado de 30 a 45 grados, tenemos que nosotros examinar al paciente, por lo tanto, nos vamos a colocar al lado derecho del paciente, con la cabeza ligeramente hacia la izquierda. Si la vena yugular no está visible, entonces en ese caso nosotros podemos presionar un poco, ¿no es cierto? Podemos presionar un poco para que se pueda llenar, ¿no es cierto? Como está en esta imagen, ¿no? Una vez identificados, tenemos que ejercer una presión y valorar lo que es la distensión venosa yugular, nosotros podemos ver, ¿no? Entonces aquí está. Generalmente esto se mide de esta manera, ¿no es cierto? Cualquiera que sea por encima de los 3 centímetros de ángulo, entonces significa que está elevado, está elevado. Entonces, aquí está como nosotros podemos medir, siempre con la reglita, tenemos que hacer referencia al ángulo del obis de acá y va en forma, como pueden ver, hay una reglita que se va a hacer de esta manera, ¿no? Entonces, es ahí hasta dónde va la distensión, hasta dónde es esto. Eso nosotros vamos a ver, hasta dónde se extiende, ¿no? Hasta dónde se extiende. Y eso es lo que nosotros vamos a valorar. Aquí podemos ver, ¿no es cierto?, cómo se va controlando, cuando el paciente, si está a 30 grados, cómo va, cuando está a 60 grados, cuando está a 90 grados. Entonces ahí está, esa es la forma de medirlo. Va a reflejar lo que es la presión de la aurícula derecha o presión venosa central. Entonces, dependiendo con cuánto está, vamos a medir. Cuando es mayor a 3, pues estamos hablando que hay una presión venosa yugular. Entonces, ahí podemos mirar. ¿Ya? Aquí está lo mismo. Fíjense, aquí hay una dilatación. Entonces, el paciente tiene una ingurgitación yugular, ¿no? Entonces, es eso. En la palpación, pues importante que nosotros veamos lo que son los pulsos arteriales, la prueba de Hallen, que también ya lo hemos visto en la parte del respiratorio, tenemos que ver lo que es la reflexión capilar, tenemos que cuantificar edemas y tenemos que ver lo que son los signos de tromboflebitis. Así que vamos a ver cada uno de ellos. ¿Ya? Tenemos, aquí están los pulsos arteriales. Ustedes saben todas las 8 arterias principales. Está el carotidio, la braquidia, radiales, cubitales, femorales, popliteas, dorsales del pie y tibiales posteriores. De acuerdo a eso, nosotros podemos hacer las palpaciones pertinentes, ¿no? En el pulso apical, no, acá está el pulso apical, es la área ventricular izquierda, por lo tanto, esta es el que hay un punto máximo de impulso. Y esto está ubicado en el quinto espacio intercostal. Por ser el máximo impulso, por eso es que no ve cuando usted agarra la radial, no se escucha bien, no se siente bien porque es muy débil, agarro mi fonendoscopio y me voy al pulso apical y ahí se siente clarito a nivel del corazón, ¿no es cierto? Entonces, y eso es lo que nosotros vamos a ver porque esto se va a localizar en el vértice del corazón, ¿no? Entonces, ahí está. También, como es muy fuerte, se puede hacer las palpaciones. El paciente podemos colocarle en posición de cúbito y podemos ver lo que es sentir el pulso apical, ¿no es cierto? Y posteriormente nosotros al paciente incluso le podemos pedir que expulse todo el aire y que no respire durante unos cuantos segundos, ¿no? Palpe las arterias carótidas suavemente, ¿no es cierto?, para valorar lo que es la amplitud del pulso y del contorno también. Nunca tenemos que ejercer presión sobre ambas carótidas, nunca, porque imagínense por dónde va. Necesita circulación, podemos ocluir inclusive y el paciente puede desencadenar un síncope por falta de irrigación. Ahí están, nosotros tenemos que palpar las arterias carótidas, o las carótidas, ¿no? Con suavidad siempre, nunca ejercer, porque de lo caso contrario no va a irrigar de forma adecuada. Y el pulso se puede describir de la siguiente manera. 0, no palpable,
+1, débilmente palpable o es débil piliforme. +2 es palpable, pulso normal. +3 es intermitente, pulso hiperdinámico. +4 es fuerte y saltón. Puede ser normal, ¿no es cierto?, cuando sucede esto. ¿Ya? La prueba de Hallen, que no lo vamos a mencionar, eso nosotros ya hemos aprendido a realizar. La confirmación de la represión capilar, entonces hablamos de los lechos unguiales, ¿no? Entonces usted aprieta los lechos unguiales. Eso tiene que retornar en 3 segundos. Cuanto más tarde, entonces ahí puede ver, ¿no?, una insuficiencia arterial más grave también, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver. Edemas tenemos que valorar igual en los pacientes. ¿Qué es edema? Pues es la acumulación de líquido en los espacios extravasculares. Por lo tanto, nosotros tenemos que valorar el edema utilizando el signo de Godet o signo de Fobie. El signo de Godet o signo de Fobie, ¿en qué consiste? Tenemos que comprimir durante 5 segundos, ¿no es cierto?, con el dedo en una región edematizada, el lugar que está edematizado. Entonces, esto es signo de fobia cuando usted presiona y hay hundimiento. No, ese es signo de fobia. Ahora, en el signo de Godet, no, de fobia, manejamos una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Indicios, ¿no? Cuando va a afectar a ambos pies. Pero ¿cuánto de profundidad hay esta impresión, esta profundidad? 2 milímetros. 2 milímetros. Pero va a volver rápido y eso es 2 cruces. ¿Cuándo es ligero? Cuando va a afectar a los pies, a la mano, y aquí hay hundimiento de 4 milímetros en 2 cruces. Y esto vuelve a su estado normal de 10 a 15 segundos. 3 cruces, cuando hay hundimiento de 6 milímetros y vuelve en 1 minuto. 4 cruces, cuando hay una edema generalizado. Y esto es, la impresión es mayor a los 8 milímetros y puede volver a su estado normal de 2 a 5 minutos. Entonces, esa tablita ustedes sí o sí tienen que aprenderse, ¿no ven? Una cruz, 2 cruces, 3 cruces, 4 cruces. Una cruz, 2, 4, 6 y 8. En tiempos rápido de 10 a 15, 1 minuto y de 2 a 5 o más todavía. Entonces, eso es con nosotros vamos a valorar edemas. Edema puede presentar cuando el paciente está internado. Edema cuando ingresa a emergencias. Entonces, edema van a valorar ustedes en todo el tiempo. Y ahí está cómo son las impresiones, fíjense, ¿no? Entonces, eso es lo que podemos ver. Vamos a valorar lo que son los signos de tromboflebitis, ¿no? Lo que son los miembros inferiores. Acá las venas están inflamadas, por lo tanto, inclusive puede desencadenar a una embolia pulmonar esas venas dilatadas, ¿no? Entonces, eso igual vamos a valorar. Podemos valorar también los signos de trombosis venosa profunda. Uno de ellos es el signo de Hohmann, significa cuando hay dolor, ¿no es cierto? Cuando hay un dolor que sea bruscamente. Ya, entonces es eso, ¿no? Entonces, de pronto yo voy a hacer ese movimiento, entonces cuando el paciente siente dolor, significa que es un signo positivo. Entonces, eso también se puede hacer la valoración, ¿no? Percusión, por ejemplo, acá en cardiología no se utiliza con frecuencia lo que es la percusión. Simplemente se hace la percusión para delimitar lo que es el borde y el tamaño del corazón. Solo para eso, ¿no? Lo que sí vamos a hacer, es bien importante, es la auscultación del corazón. Y así que vamos a quedar acá, porque para esto tienen que saber, ¿no es cierto?, lo que es, porque tenemos que auscultar a nuestros pacientes y tenemos que ver lo que son los tonos, todo eso. Entonces, eso mañana lo vamos a ver en la universidad, porque creo que ya se están durmiendo y ahí nosotros vamos a ver mañana eso. Ya, ¿alguna duda, jóvenes señoritas, antes de terminar? Les escucho antes de terminar, jóvenes.
Licenciada, buenas noches. ¿Mañana va a haber el repaso? Mañana sí va a haber repaso, vamos a dar las 4 en punto. Está bien, licenciada, gracias. Licenciada, no sé si puede ser posible, si lo puede dejar las diapositivas, lo que son del corazón, por favor, las diapositivas. Tema terminado, recién se les va a pasar. Además, los temas, ustedes les van a exponer lo que son las patologías. Está bien, Lice. Gracias.